Hola amigos, qué alegría tenerlos de nuevo en este su programa Mientras hay Dios. Hay misericordia. Recuerden en primer lugar seguirnos en nuestro canal de Facebook, Exe Agnus Dei, he aquí al Cordero de Dios. De verdad es un gusto, aquí es que estén ustedes con nosotros. Me presento de nuevo, Pablo Carito Ortiz. Emilio Quirós, sean bienvenidos, agradecerles por todos los comentarios y por los que nos han escrito por privado. Gracias, gracias, eso nos hace crecer mucho más. Y pues hoy tenemos un tema un tanto controversial, Emilio. Así es, Pablo. Tenemos el tema de la fe en tiempos del COVID. Resulta que muchísimas personas, y espero que ustedes también, no han abandonado la práctica de la fe. Nos hemos puesto las botas literalmente, y más que nunca ahora en la época lluviosa, de adentrarnos en la selva de la fe para tratar de ir explorando cosas que tal vez las creíamos muy cotidianas. Por ejemplo, la riqueza de los sacramentos o la riqueza de la oración. Pero antes de esas riquezas que vamos a comentar ahora, tenemos algunas otras cosas con las que Emilio va a iniciar. Así es, Pablo. Preparando el conversatorio de hoy, me encontré con que ya sobre el COVID hay profecías. Y me llamó mucho la atención, Pablo, porque dice que el COVID-19 fue anunciado bíblicamente y por Nostradamus. Pablo, yo quiero que tal vez usted, eh, que sabe un poco más de esto, nos aclare. ¿Existen profecías sobre el COVID? Okay. Conste, en primer lugar, quiero aclarar que yo no soy biblista ni soy un teólogo, pero he sido autodidacta y en ese sentido sí me he nutrido en cuestión de cuál es la correcta interpretación de algunos textos. Obviamente tenemos que tener claro que las profecías bíblicas que hablan de pestes, que hablan de plagas y que hablan de un montón de situaciones, la peor plaga en primer lugar que puede tener el hombre y la mujer de nuestro tiempo es el pecado. Es la peor plaga y la peor tragedia de toda la historia. Pero hablamos de plagas como enfermedad que también la Sagrada Escritura nos las pone. Esas plagas no necesariamente tienen que ver con el COVID, Emilio. Y le voy a decir por qué. Porque han habido un montón de plagas en el transcurso de la historia. Y les voy a mencionar solamente algunas, así muy por encima. Por ejemplo, la peste de Justiniano, que es una peste que vino a oscurecer el mandato de este emperador romano, ¿verdad? Y que causó gravísimas catástrofes económicas al imperio romano. Luego tendríamos la peste negra, que me imagino que muchos de ustedes han escuchado sobre la peste negra. Emilio, y resulta que ahorita, ¿cuántos fallecidos tenemos del COVID? Como unos 300.000 fallecidos en el mundo, algo así. Sí, Más o menos unos, imagínense que la peste negra mató al 60 al 65% de la población europea, y en la Toscana italiana, que es también una región que afectó mucho el COVID, entre el 50 y el 60%. Estamos hablando de entre 80 y 30 millones de personas fallecidas. Y con el COVID tenemos 300.000. Y con esos 300.000, nosotros en nuestro tiempo, que no hemos pasado por estas tragedias antes y que desconocemos nuestra historia, pensamos que es la peor tragedia de nuestros tiempos. No es que el COVID, no es que quiera disminuirle la peligrosidad al COVID, sino que tenemos que tener tranquilidad y que gracias a Dios y a las medidas que hemos tomado, hemos podido contenerlo. ¿Qué pasaba en Europa durante el siglo XIV y XV? Que no existían las medidas sanitarias, y en ese tiempo, Emilio, también se pensaba que era el fin del tiempo, pero no sí. lo fue. Y aquí estamos todavía. Ok, Pablo, pero Nostradamus. Acla- Nostradamus fue para mí un gran estafador de la historia, ¿verdad? Las profecías de Nostradamus se pueden interpretar porque son muy ambiguas de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo una frase ambigua, probablemente se puede interpretar de quién sabe cuántas formas. Entonces, Nostradamus no es exactamente algo como que podamos decir, mira, qué gran vidente de nuestros tiempos, tomando en cuenta que los grandes videntes de nuestros tiempos casualmente siempre terminan siendo
unos estafadores como Walter Mercado y todos los demás, ¿verdad? También, Emilio, surgió ¿usted se acuerda imagino que sus papás le comentaban sobre la viruela? Ajá. ¿Verdad? La viruela fue erradicada como en la década de los 80, si no me equivoco, gracias a la vacuna, y la viruela tenía una tasa de mortalidad del 30%. También quien se moría, quien le daba viruela, dependiendo del sistema de salud, eran muy altas las probabilidades de muerte. También tenemos la gripe española hace 100 años, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos este montón de pestes, este montón de cosas que han sucedido en el transcurso de la historia, con lo que no podemos decir que esto sea el fin. Resulta que, pero ¿cuál ha sido el boom de esto? Los medios de comunicación, ¿verdad? Que le han dado demasiado boom a este asunto. Es necesario cuidarse y gracias a eso sí, pero el problema ahora que lo vemos tan grande el problema por los medios de comunicación, pero no estamos teniendo muertes de 30 millones de personas, Emilio. Sí. Ok, Pablo, hay otro punto muy importante, que sucedió el 27 de marzo pasado. ¿Qué pasó? Fue la bendición al mundo de su santidad el Papa Francisco, Urbi et Orbi. Vamos a ver las imágenes y luego las comentamos. ¿Les parece? Perfecto. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Bueno, ¿vieron las imágenes? Excelente el Papa, ¿verdad? ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! Pablo, ok, después de la bendición, las redes sociales estallaron, explotaron y sacaron que fue una profecía que la Virgen de Fátima le hizo a los pastorcillos. Se lo voy a leer textualmente. En la visión de los 3 pastorcitos de Fátima, se ve al Santo Padre subiendo una colina. El 27 de marzo pasado, vimos al Papa Francisco subiendo una colina. Roma se fundó en 7 colinas y el Vaticano es la colina principal. 2. En la visión, el Santo Padre, antes de llegar a la colina, atravesó completamente una gran ciudad en ruinas, medio tembloroso, con un paso vacilante, triste, de dolor, pena, y rezaba por las almas de los cadáveres que ya se encontraban en el camino. El 27 de marzo pasado, vimos a su santidad atravesando completamente solo la plaza de San Pedro. Su paso era tembloroso y vacilante. El Papa Francisco estaba triste. Su rostro reflejaba dolor y pena. El Papa oraba por las almas de todas las personas que habían muerto y que están muriendo a causa del coronavirus. Y la última. En la visión, al subir hacia la cumbre de la colina, el Santo Padre se dirige hacia una gran cruz y se postra ante ella. El 27 de marzo pasado, vimos al Papa Francisco dirigiéndose al crucifijo y adorándole al Señor. Pablo, ¿será este el tercer secreto de Fátima o es el que ya se cumplió con San Juan Pablo II? Ok, resulta que esta profecía la tenemos que ver en el sentido global en la que la interpretó el cardenal Ratzinger, ¿verdad?
les vamos a dejar el enlace ahora cuando subamos el video sobre mensaje de Fátima, que es sobre la interpretación que hizo la iglesia desde su magisterio y que estuvo de acuerdo, porque le preguntaron a Sor Lucía si estaba de acuerdo y ella dijo que ella y la Virgen estaban de acuerdo con la interpretación del secreto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que toda esta visión es una visión de la historia en su totalidad. Entonces, el Papa, junto con todos nosotros como iglesia, vamos caminando ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Vamos en dirección hacia la cruz, porque no hay ningún otro camino para subir al cielo que la cruz, dice Santa Rosa de Lima. Entonces, vemos toda esta historia. Y todas estas personas con las que el Papa reza y están muertas, son parte de todas esas personas que han muerto por la fe en el transcurso de los siglos. Pero en primer lugar, tenemos que tener claro también que son las personas que murieron en el siglo XX debido a las guerras. Entonces, por ejemplo, no podemos decir que concretamente el COVID tiene que ver con esto, porque las personas por las que el Papa está rezando porque han muerto, es porque han muerto sacrificando sus vidas por régimen totalitarios. Nosotros tal vez no entendemos la magnitud de ese asunto y se nos olvida y tenemos un desconocimiento histórico muy grande, porque en la Primera Guerra Mundial murieron un montón de personas y en la Segunda aún más. Y por eso no entendemos esta visión histórica global acerca de los acontecimientos. También tenemos que el cardenal Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto, dice que el lugar del encuentro con Dios en la Sagrada Escritura y también desde la visión teológica es la montaña. Entonces por eso el Papa va subiendo una colina, porque va al lugar del encuentro con Dios. Entonces este Papa representa a los papas también del siglo XX, que van subiendo la colina rodeados ¿de qué? De gente muerta, literalmente, porque desde Benedicto XIV, Pío XII, Papa Juan XXIII, Papa Pablo VI, todos ellos vieron cómo prácticamente corrían el riesgo la humanidad de quedar completamente aniquilados. Siguiendo con la interpretación del secreto, el cardenal Ratzinger habla sobre otros puntos. Al final, quiero citarlo literalmente, el Papa parece que precede a los otros temblando y sufriendo por todos los horrores que lo rodean. Eso usted me lo decía. No solo las casas de la ciudad están medio en ruinas, sino que su camino pasa en medio de los cuerpos de los muertos. El camino de la iglesia se describe así, como un eterno vía crucis, en un tiempo de violencia, de destrucción, de persecuciones. Entonces, en esta imagen vemos representada toda la historia de la iglesia. Lo que al final sucede es como una descripción de lo que puede pasar con nuestro testimonio al llevar el testimonio hasta el extremo. Al asesinar al Papa en la visión, se hace ver de que no se eliminan, de que no someten, y eso fue la interpretación que le dio el cardenal Ratzinger, por lo menos a ese punto de la visión, y también relacionado con el atentado de 1981 en la Plaza de San Pedro, el 13 de mayo, al Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Que recordemos que ahí estábamos en medio de la Guerra Fría. Por lo menos los nacidos después del 90 nacimos en el Occidente libre, pero se nos olvida qué pasó antes de eso. Se nos olvida que había un montón de acontecimientos que estaban pasando. Pero esta visión lleva un poco más allá. Nos lleva a decir que ningún sufrimiento de la historia, ningún sufrimiento de la humanidad es en vano. ¿Por qué? Porque vamos hacia un camino que nos conduce hacia Dios y hacia la cruz. La Virgen de Fátima menciona que al final su inmaculado corazón triunfará. No sé si usted se acuerda bien aquella bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tiene que ver exactamente en relación con ese secreto, porque ¿quién es más inmaculado de las obras de la creación, de los seres humanos, que no sea Jesús, obviamente, que la Santísima Virgen Madre?
ella con su sí a Dios nos hace querer ser parecidos a ella, nos hace querer ver a Dios con los ojos de ella, nos hace querer reflexionar en torno al misterio del sí, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las tribulaciones, porque al final Jesús siempre va a estar con nosotros en el camino de nuestra historia, porque Emilio, ¿quién no ha pasado por una callejuela en la cual se siente completamente solo y abatido? Usted que ha perdido a sus dos papás, ha sido un camino en el cual usted ha tenido que autodescubrirse. Ha sido un camino lleno de soledad a veces, lleno de incomprensión, lleno de incertidumbre, porque, o sea, cuando uno es, su mamá que murió cuando usted era joven, usted estaba en la incertidumbre de que qué hago ahora, de que qué hago sin mami, de que, entonces, ese es el camino que refleja la historia suya y la historia mía, la de Emilio y la de todas las personas. Vamos subiendo por una colina hasta encontrarnos con el Señor. Excelente explicación y muchas gracias, y yo creo que también a ustedes les queda muy claro esto que hemos visto en redes sociales, ¿verdad? Pero los invito a leer el mensaje completo. O sea, ahí están publicados en la página que les vamos a dejar, traducido al español obviamente, los escritos de Lucía, autobiográficamente. Ella lo escribió, ella que fue una de las videntes, y ahí viene la interpretación del secreto. Entonces los invito, cuando sea publicado el video, ahí va a estar el enlace para que lo puedan visitar y pegar una ledilla. Y si no entienden algo, ya saben, ¿qué tienen que hacer, Emilio? Escribirnos ahí abajito. En los comentarios. Ok. Seguimos. Sí. Bueno, Pablo, con esto del COVID ha sido algo terrible, ¿verdad? Vemos en España, Colombia, Estados Unidos, casi en el mundo entero, en Camerún, Costa Rica, el dolor de nosotros los cristianos católicos porque nos hayan cerrado nuestras iglesias. Y no solamente para nosotros los católicos, de verdad ha sido un dolor para todas las denominaciones religiosas. Centrándonos en las denominaciones cristianas, yo me pongo en los zapatos de los evangélicos, de los ortodoxos, de los pentecostales, de todos ellos, que a su manera glorifican a Dios. ¡Qué dolor! Y más aún nosotros que tenemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¡qué dolor no tenerlo de verdad! ¿Verdad? Ha sido un sufrimiento, no podernos acercar al sacramento de la reconciliación, no poder celebrar ni siquiera la Pascua, el centro del misterio de la fe cristiana, no poderlo celebrar. Eso ha sido un golpe muy fuerte para nuestra fe, pero no debemos de perder la orientación, como en la profecía de Fátima, de que todo esto pasa por alguna razón. Tiene que haber alguna circunstancia de fondo en la historia. No sé si usted ha visto, Emilio, cuando alguien borda una tela, que hay un borde que está feo y otro que es lindo, ¿verdad? Entonces precisamente a veces nos toca ver el lado más feo del bordado de Dios y no lo comprendemos, y hasta que se revele el final de la historia humana vamos a poder entender qué es lo que quería Dios de esto. Porque Pablo, vea, esto es una gran prueba. Esto es una gran prueba hasta, y ponemos el ejemplo en misa, ¿verdad? Misa. Desde el chiquito que sirve de monaguillo, la persona adulta mayor que va a misa, hasta del sacerdote, ¿verdad? Que celebra los sacramentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué prueba más grande? O sea, es un sufrimiento. Yo pienso yo iba sábado y domingo a misa, ¿verdad? No es que sea puritano, pero tenía cosas que hacer, ¿verdad? Y yo digo, todavía tengo eso, las 6 misa, 11:30 misa, no, que la iglesia no se puede porque está cerrada, bueno, el templo. Entonces, Pablo, y a como lo vivo yo, lo está viviendo el mundo entero. Me llamaba la atención porque mañana el Papa Francisco hará la misa de Pentecostés en la Basílica, después de la Pascua. Ajá. O sea, todo este tiempo han celebrado Eucaristía en la Basílica de San Pedro.
acá por lo menos tenemos la oportunidad por Facebook, por televisión. Sí, en las parroquias aún se sigue celebrando la Eucaristía de manera privada, pero siguiendo las recomendaciones de varios obispos y de varias conferencias episcopales, no solamente aquí en Costa Rica, sobre que guardemos las medidas. Y aunque sí, yo también a veces me pongo a pensar del por qué entonces el gobierno se habilita otros espacios públicos, por qué no habilita los templos siguiendo las medidas de precaución. Los cines, por ejemplo. ¿Por qué Entonces, como creyentes no es la fe, que es un derecho humano, la libertad religiosa? ¿Por qué no podemos ejercerlo libremente? ¿Por qué siguiendo las medidas del caso no podemos congregarnos y darle gracias a Dios porque nos ha librado del COVID? Hay algunos que tachan de majadería esto, Emilio, y no es una majadería. El pueblo de Dios tiene derecho a los sacramentos. Y es que eso está escrito en el derecho canónico. y es que Pablo, mi opinión es muy personal porque esta página no es de política, pero acuérdese que ahí se gobierna para las minorías. ¿Verdad? Tenemos intereses de por medio, y aunque esos intereses de por medio pueden ir en detrimento de la libertad religiosa, ¿quiénes deben de ejercer la voluntad? El pueblo. El pueblo es el que tiene la voluntad. El problema es que no hay voluntad política. Y si seguimos haciendo y si seguimos promoviendo las mismas estrategias políticas, pues vamos a tener los mismos resultados. Bueno, Pablo, se nos ha dicho que el 22 de junio, si Dios lo permite, abrirán los templos. Yo me pongo a pensar, ¿cómo irá a ser ese momento? Va a ser complicado. Sí, no, pero en la alegría del pueblo de Dios, Pues sí, vamos a poder. después de casi 3 meses, ¿verdad? Poder regresar. Poder encontrarnos como comunidad de creyentes, porque resulta que en la Iglesia Católica hay una gran diferencia radical conforme a otros tipos de espiritualidad. Nosotros nos salvamos acompañados. La comunidad siempre nos acompaña, nos fortalece. Imperfectos, pues sí, siempre somos imperfectos. Pero en lugar de quedarnos simplemente ahí sentados criticando a los demás, como hemos hablado en otras ocasiones, Emilio, lo que tenemos que hacer es tratar de llevar nuestra vida subiendo la colina hasta la cruz. Pablo, bueno, y todos hablamos, ay, cerraron los templos, cerraron esto, pero hay algo que me llama mucho la atención. Y no sé, yo hablo de vez en cuando con ellos y yo aún así los veo con esa sonrisa, con todo. Y es los sacerdotes. Pues sí, hay necesidad de acompañarlos, de estar con ellos, de solventar sus necesidades. Qué difícil lo que están viviendo, Pablo. Y aquí, pienso yo y espero que no, ninguno ha enfermado. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos sacerdotes muertos en el norte de Italia? Hay un montón por atender enfermos del coronavirus. Pablo me dio la tarea también, que fue viral en redes sociales, me dio la tarea de ver un video. Y aquí está ese video. Ahorita lo comentamos. Pues aquí me tenéis, soy Gabriel, vuestro párroco. A partir del martes a mediodía, en torno a la 1 del mediodía, empecé a tener un poquito de fiebre. La fiebre persistía y al día siguiente pues tuve la oportunidad de hacerme en una clínica privada la prueba del coronavirus. Y el jueves por la tarde me llamaron de la clínica para decirme que había dado positivo. Me han dicho en la clínica que las personas que estuvieron en contacto conmigo pues pueden haberse contagiado. Yo no le tengo rencor a la persona que me ha contagiado a mí, y aparte que no sé quién ha sido, y sé que vosotros tampoco me lo vais a tener a mí. Y bueno, pues en este momento me quiero acordar de los enfermos. Hay varios de nuestra parroquia ingresados en la UCI. Me quiero acordar del padre de Eva, de los padres... Perdón.
Bueno, perdona. De los padres de Irene. Me quiero acordar de Ricardo, de Tani y de muchas otras personas que van a estar por la UCI. Quiero pediros a todos que recéis por ellos y por la gente que ya ha muerto. Y le pido a Dios que estoy... que esto llegue cuanto antes. Bueno, como veis, de mis lágrimas ahí salen un montón de coronavirus. Ahora estoy sembrándolo por todas partes. Bueno, así que venga. Podría repetir este vídeo sin lágrimas, pero lo voy a dejar así, ¿vale? Por favor, os suplico, no salgáis de casa. Muy bien, espero que hayan disfrutado ese video. Es conmovedor ver a un sacerdote que ha enfermado del coronavirus, y de verdad es impresionante esas palabras. Y ese es un solo testimonio de cientos de miles de sacerdotes que están ahí al pie del cañón atendiendo a enfermos, a gente que necesita, a gente que de verdad espera ser socorrida de las manos de un sacerdote, porque no solamente existen las enfermedades físicas, sino las del alma, que a veces nos corroen más. Sí, me ha llamado la atención acá, tanto en Costa Rica como en otros países, que los sacerdotes se han dado, algunos sacerdotes se han dado a la tarea de poner fotos de todos los fieles que iban en misa, o que van a misa. Pablo, qué conmovedor. Sí, aunque yo difiero en ese sentido, porque yo siento que la misa, aún sin fieles, y así lo dice el magisterio, es muchísimo más que eso, y no necesitamos eso. Simplemente eso yo lo podría criticar. Tal vez a algunas personas entre la audiencia les parecerá tierno y si les sirve genial, solamente que yo siento que es una necesidad de llenar un vacío tanto de los fieles como del sacerdote. Pero la misa no depende de nuestra presencia para ser válida. Incluso los sacerdotes pueden celebrar la misa en privado, sin ninguna persona. ¿Por qué? Porque en la misa el sacerdote se ofrece y ofrece junto consigo a toda la iglesia, no ocupa nuestra presencia física. Después del Concilio Vaticano II sí se abrió el sentido de que como comunidad nos ofrecemos, pero si eso le ayuda a usted, como le digo, pues genial, pero sepa que aunque su foto esté ahí, se ocupa algo más que su foto ahí para ser creyente. Se ocupa su testimonio, su temple, su entereza para poder llevar al mundo el evangelio, como lo han hecho en los distintos países en los que Emilio ha averiguado cómo se vive la fe. Así es. Pablo, una última consulta. Tal vez vemos la misa crismal. La hicieron en la Catedral de Alajuela ayer. En Camerún la van a hacer con Pentecostés, pude leer. Si no se hace Jueves Santo, tal vez que me aclare cuándo puede hacerse una misa crismal. Se puede acomodar dependiendo de las necesidades de la diócesis. Entonces, no necesariamente tiene que hacer el Jueves Santo. Se desea que se haga el Jueves Santo por su relación con el sacerdocio ministerial de Jesús, ¿verdad? Pero si se quiere, se puede acomodar para otra fecha. No recuerdo exactamente lo que dice el misal romano, la instrucción, pero se los aseguro que para la próxima semana les diré y les responderé más con propiedad esa pregunta. Bueno, Pablo, se nos fue el tiempo. Sí, es que cuando uno conversa de un tema tan rico como es la fe, pues se va el tiempo.
Sí. Queremos estar muy agradecidos por haber visto este video. Pónganle el like a nuestra página Exe Agnus Dei aquí al Cordero de Dios. Esperamos que hayan disfrutado inmensamente este video, que les sirva para la edificación de la fe. Si quieren que toquemos algún tema, coméntenlo, pónganlo en los comentarios, moléstennos. Ahí está habilitada la opción arriba para que nos puedan enviar mensajes. Les estaremos contestando a la brevedad. Y la próxima semana tendremos un programazo en una devoción que a mí me encanta y de la cual soy muy fan, que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ya que viene el mes de él. Muchas gracias y si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado. Alabado sea Jesucristo. Amén.